Dios les bendiga a todos en esta maravillosa tarde. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este su programa Momentos de Reflexión. Muy cordialmente extendemos un saludo a todas las personas que se encuentran a través de este programa en todos los diferentes continentes, en el Asia, en los Estados Unidos, en Europa, en América, Norteamérica, Sudamérica. Extendemos un saludo a todos los hermanos, pero también a todas las personas que no han conocido de Cristo, a todos los oyentes. Y en esta tarde pues vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hablar un tema que le hemos titulado El paralítico de Betesda. Es un tema muy bonito porque habla de la sanidad de un hombre que durante 38 años duró postrado en una fuente llamada Betesda, como lo hemos dicho antes. Y vamos a pedirle al Señor para que sea Él dirigiendo este programa, para que con su Santo Espíritu nos guíe, para que con su Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio y de equidad, para que sea el Señor el que vaya tocando los corazones y las vidas de todas las personas que están a través de este programa. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta tarde. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea el que descienda, Señor, a este lugar. Toque los corazones y redarguya las vidas, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Bendice los oyentes, bendice las vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, lleva este mensaje, Señor, a las naciones, a las personas necesitadas, Dios mío, de tu palabra, que esperan un mensaje de fe, de esperanza. O te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Perdona nuestras faltas, las equivocaciones, Señor. Perdona, Señor, a los oyentes si en algo te han ofendido. Perdona mi vida, Señor. Perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan 5, del 1 al 16. Leo para ustedes la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua para ser sanos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera a ese lugar, sería, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio recostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él le respondió. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho hoy. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque ya hacía estas cosas en el día de reposo. Gracias, Padre. Te honramos y te glorificamos, Señor. El Señor pasó un periodo de tiempo determinado en Galilea, del que el apóstol Juan solo nos ha contado el milagro de la sanidad de un noble en Capernaum. Esto es así porque ya hemos señalado en algunas ocasiones que Juan no pretende contarnos una historia completa de las obras de Jesús, sino que escoge determinados incidentes que sirven para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De esta forma las personas lleguen a creer en Él y tengan vida eterna. Si queremos saber
que es lo que ocupó al Señor en este tiempo del que Juan guarda silencio, debemos leer otros evangelios, los otros 3 evangelios, en los que encontraremos muchos detalles del intenso ministerio que Jesucristo llevaba a cabo por toda Galilea. Ahora vemos que Jesús regresó nuevamente de Jerusalén con el motivo de una fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los judíos. Recordamos que en su visita anterior el Señor presentó con toda claridad sus pretensiones mesiánicas cuando purificó el templo, y esto despertó la pretensión y hostilidad de los judíos, que todos endurecieron más su corazón contra él, hasta el punto de que se pusieron, oh mi alma te alaba, de acuerdo en perseguirle y procuraban matarle. Juan 5:16. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Mi alma te alaba. Veremos que cuando más adelante Jesús regresó a Jerusalén, los judíos seguían manteniendo la misma actitud hostil contra el Señor, debido a la sanidad del paralítico, que nos relata en este pasaje que ahora vamos a estudiar. Estamos, por tanto, ante una ocasión crucial en el ministerio de Jesucristo, que con el tiempo le llevará finalmente a la cruz del Calvario. En cuanto a la curación milagrosa del paralítico de Betesda, debemos decir que solo es referida por Juan, y que hay muchos detalles que nos han sido velados a nosotros. Por ejemplo, no sabemos en qué fiesta de los judíos se refiere el evangelista, tampoco cómo supo el Señor que el hombre llevaba 38 años postrado, aunque por lógica, por él ser el Hijo de Dios, dice que Él es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe, todopoderoso. Así algún otro de los muchos milagros que son mencionados en todo el pasaje. Sin duda, Juan quiere centrar nuestra atención en otros detalles que son como lo vamos a considerar a continuación. Hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor. Empecemos por notar que la primera palabra en esta parte de los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un estanque llamado Betesda, que tenía a su alrededor 5 pórticos en los que se cogía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Tal vez Jesús estaba allí intentando salir del ambiente asfixiante que había en el templo, porque como ya vimos la forma en que los sacerdotes habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, que dice la palabra de Dios, les agradaba en lo más profundo de su alma. A ellos lo único que les importaba eran los sustanciosos beneficios económicos que tenían de los israelitas que iban a la fiesta, aunque por supuesto esto intentaban ocultarlo bajo una capa de religiosidad. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Qué tenía Jesús en común con aquellos que recibían gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria de Dios? Veamos en Juan 5:44. Dice de la siguiente manera: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Le dijo el Señor. ¿Cómo podía el Señor sentirse cómodo con aquellos que escudriñaban y criticaban la ley en la esperanza de que, con un análisis sutil de cada una de sus letras y partículas, serían poseedores de la vida eterna? Estaban totalmente alejados de la verdad. Sus intenciones,
sus intentos elaborados de mostrar más ingenios que sus rivales rechazaban al Mesías enviado por Dios, que era Jesucristo. Basándose solo en la lectura exterior, habían dejado de ver las cosas, todas las lecciones milagrosas de la historia. Se habían pervertido y jugaban con las cosas sagradas, mientras que a su alrededor habían hombres que sufrían y perecían, extendiendo sus manos secas y paralizadas, sin que sus gemidos y lamentos fueran escuchados por ellos. Eran hombres duros de corazón, pero sabían la ley. Estos sacerdotes habían convertido la religión en un negocio muy próspero, lucrativo, en el que no tenían cabida el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Betesda, porque eran enfermos y pobres y miserables. Ellos ni escuchaban, ni tampoco les importaban sus gemidos angustiadores. Con mucho, quizás aliviaban sus conciencias, llevándoles de vez en cuando una limosna, una miseria. Esta era aquella clase de personas, de sacerdotes, que había en el tiempo en que Jesucristo visitó a la humanidad. Pero aunque los líderes religiosos ignoraban las necesidades espirituales de un pueblo, siempre estaban presentes en el corazón de Jesucristo. Así que el Señor se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. De esta manera vemos la preocupación constante de Jesús por buscar a los perdidos allí donde estos se encontraban, y si ellos no tenían acceso al templo, el Señor iría a buscarlos donde ellos estaban. No había otra manera de llevar salvación a aquella multitud ignorante que sufría el abandono espiritual de las clases sociales y religiosas. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Juan nos detalla la creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda, y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo a este estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque cuando había ese movimiento de las aguas era sano de la enfermedad que tuviese. Podemos imaginarnos el momento en que el agua comenzaba a moverse y de repente la multitud de ciegos, cojos, paralíticos, de enfermos, todos corriendo a recibir un milagro. Oh, mi alma te alaba, queriendo ser los primeros en llegar para poder tomar aquella oportunidad que brindaba aquel ángel al tocar el agua. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Pero había allí un hombre que tenía aproximadamente 38 años, ahí postrado en el suelo, estaba enfermo, en el cual el Señor Jesucristo se interesó por él. Mi alma te alaba. De una manera especial el Señor vio a aquel hombre que no era capaz de llegar, que lo intentaba, que duró 38 años intentando llegar a la fuente para ser sano. La persistencia de aquel hombre hizo que el Señor fijara sus ojos en él. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, porque 38 años sufriendo menosprecios, esperando esa sanidad que venía del cielo. Oh, mi alma te alaba, que para él nunca llegaría. Oh, Hashem Arabasama Haya. Como lo veremos a continuación, después de tanto esperar, este hombre, viéndose cada vez más viejo e incapacitado,
Oh, mi alma alaba a mi Señor. El hombre parecía haber perdido todas las esperanzas de ser sano, mis amables oyentes. Pero el hombre continuaba en el estanque. ¿Persistes tú con tus problemas? ¿Continúas en el estanque, que es donde llega el milagro? ¿Continúas teniendo la fe en Jesucristo, amigo que me oye? ¿Continúas en el estanque? ¿Continúas leyendo la palabra esperando ese milagro? ¿Cuánto tiempo llevas esperando el milagro? Oh, mi alma te alaba. ¿Eres capaz de persistir hasta el fin de los tiempos? ¿Eres capaz de continuar ahí con ese tu problema, esperando que el Señor se apiade de ti? Oh, mi alma te alaba, Padre. ¿Quieres ser sano?, le dijo el Señor al hombre. Cuando Jesús inició la conversación con él, lo primero que le dijo fue: ¿quieres ser sano? Parecía una pregunta absurda, pero nunca hay nada absurdo en el Señor, en lo que el Señor hace. De hecho, el Señor está abordando el problema desde su raíz. Oh, mi alma te alaba, Padre, porque aunque nos parezca extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado de enfermedad, ya que éste les atrae simpatía de los demás y la ayuda económica. Ir a Dios en busca de una solución a la situación. Viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y del vacío de su alma. Sin embargo, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente, a pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación. Prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y seguir así viviendo de la misma manera, la cual les causa muchos problemas. Oh, mi alma te alaba, Padre, y te bendice. Gracias, Señor. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como propósito a aquel hombre manifestara que realmente quería ser sano. Mi alma te alaba, Padre, y te bendice. La respuesta del paralítico puso de relieve su frustración. Había perdido la esperanza de ser sanado y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. Oh, mi alma te alaba. No es de extrañar su desánimo y frustración después de tantos años de preservar sin descanso en lo que no solucionaba su problema. Al parecer, había llegado en algunas ocasiones a darse por vencido. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta de lo que tenía delante de sus ojos, que si era la verdadera solución a su situación. Amigo que me oyes, mi hermano, recuerda que la única solución para nuestros problemas se llama Jesucristo. Él es el único que verdaderamente puede ayudar a la humanidad en estos momentos difíciles de enfermedades, de economía totalmente destrozada en todo el mundo. El Señor tiene la solución a los problemas. El Señor, cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo de toda enfermedad, serás salvo de los problemas, serás salvo de lo que viene para este mundo. Ábrale el corazón a Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice. De cierto, aquí hay un claro ejemplo de cómo somos en realidad los seres humanos. Y esto se manifiesta con más dureza cuando está en juego son nuestros propios intereses personales. En estos casos ocurre como en aquel estanque de Betesda, donde la única regla que parecía aplicarse es la que cada uno peleara por lo suyo, sin importarle nada de los demás, típico de la naturaleza humana.
porque nadie le tendía la mano a aquel hombre para que fuese sano. Todos ellos peleaban por sus propios intereses. Así somos nosotros, la naturaleza humana. Pero lo único que cambia estas circunstancias, estos pensamientos, es el Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. En realidad, tal como aquí se nos presenta este hombre, podemos decir que es una muestra de la impotencia espiritual de la mayoría de los seres humanos. Porque lo reconozcamos o no, la mayoría de la raza humana, oh mi alma te alaba Padre, o casi todos, somos incapaces de ayudarnos unos a otros para cambiar las graves consecuencias del pecado que ha traído sobre nosotros. Oh Santo, en lo profundo de nuestro ser sentimos el vacío, la ruina y el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él. Muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución a nuestros problemas. Así pues, frente a nuestra propia debilidad, a la incapacidad de que otros podamos ayudarnos unos con otros, Cristo se interesa por nosotros, dio su vida por usted y por mí. El apóstol Pablo lo resumió de esta forma tan hermosa, Romanos 5, 6 y 8. Mi alma te alaba, mi Señor. Romanos 5, 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara de morir por uno bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Jesús le dijo a aquel hombre: toma tu lecho y anda. Jesús se dirigió al paralítico para mostrar que, a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido, porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o que cualquier agua milagrosa, y era capaz de sanarlo con una sola palabra. Oh, mi alma alaba a mi Señor. De esta manera Jesús se presentó ante este paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas, por tu problema y por mi problema, hasta el punto de hacer nuestros problemas de Él, hacer los suyos. Nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerque a Él. Lo invito a que lo pruebe, que cuando tú te acercas a Jesucristo, Él no te rechaza, Él abre los brazos y te recibe. Oh, mi alma te alaba, Padre. Ahora bien, es muy probable que cuando esta persona discapacitada vio que Jesús se interesaba por él, parece que pensó que era un forastero común y corriente, que estaría dispuesto a tomarlo de la mano y llevarlo al agua. Esos eran los pensamientos de aquel hombre, porque él no conocía a Jesucristo. La próxima vez que las aguas se agitaran, este forastero le ayudaría. Pero qué sorpresa recibió este hombre cuando el médico celestial, oh, mi alma te alaba, sin necesidad de que aquel estanque o que aquella intervención angelical le dirigió aquellas palabras inolvidables que le devolvieron la sanidad completa e inmediata. Oh, mi alma alaba. Aún así, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Básicamente tenía que confiar en Jesús. Fijemos que era una sola frase la que el Señor mandó. 3 cosas que eran completamente imposibles para el paralítico. Mi alma te alaba, Señor.
levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso de este forastero, que además de ser desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba? Oh, mi alma te alaba. Qué desafío para este hombre, que acaba de confesar su completa incapacidad. Oh, santo, mi alma te alaba. Pero el hombre percibió una autoridad en las palabras de Jesús. Confiar y obedecer en lo que el Señor le mandaba. Entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor Jesucristo manda algo, también de las fuerzas y la capacidad necesarias para llevarlas a cabo. Él también da esas fuerzas. Oh, mi alma te bendice, Padre. Y fue así que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. De esta forma se resalta el acontecimiento completo y repentino de esta curación milagrosa. Oh, mi alma te alaba. Y era día de reposo. Bendito es el Señor. La historia no termina ahí. En este momento marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesucristo y los judíos. Porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos los que llegaran a conocerlo, el hecho no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en la escena para criticar a Jesucristo, porque Jesús lo había hecho desde su punto de vista. El poder y la misericordia manifestados por el Señor para aquel hombre, para que sanarlo completamente, aquel humilde hombre, no tenían importancia alguna para los judíos. Oh, mi alma te alaba, Padre. Todo esto podía ser ignorado, porque lo único que les importaba a ellos, oh, mi alma te alaba, es su interpretación de la ley. Y que aquella interpretación de la ley que ellos conocían había sido quebrantada por el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Al Señor hacer este milagro en el día de reposo. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. En el Evangelio de Juan, los judíos son el caudillo del pueblo. Los ancianos y gobernantes y escribas, no la muchedumbre, sino los representantes de la nación. Mi alma alaba a mi Señor, Padre, gracias. Aquellos que, como antes hemos señalado, difícilmente se acercan a personas como el paralítico. Sin embargo, puesto que se sentían defensores de la verdadera religión, no tardaron en intervenir en este asunto. Pero, ¿qué había de malo en lo que el Señor acaba de hacer? A nosotros su actitud nos parece totalmente incomprensible, pero intentemos entender su razonamiento por un instante. Metámonos en los pensamientos de estos hombres. La ley de Dios mandaba reposar el séptimo día, y ellos interpretaban que este día no se podía realizar ninguna labor, ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico había sido sanado, que él llevaba su lecho en el brazo, consideraron que él estaba realizando un trabajo en el día de reposo. De esta manera este hombre estaba quebrantando el día de reposo, y esto era un mandamiento divino. Este día de reposo no te es lícito cargar tu lecho, pero el propósito de Dios al dar este mandamiento tenía que ver con traer reposo al hombre. Así que aunque Jesús sanó al paralítico en el día de reposo, es porque quizás no iba a haber otra ocasión. Aún es más probable lo que hizo para manifestar lo que significaba el verdadero reposo de Dios al que el Señor nos quiere llevar. Pensemos en que
lo que el paralítico había sido. Oh, mi alma te alaba. ¿Podía haber mayor reposo para él que haber sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido por un periodo de 38 años? Mi alma te alaba, Señor. Prácticamente toda su vida. Oh, santo. Sin duda, aquel hombre disfrutaba por primera vez en muchos años de un día de reposo. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias por tu palabra. En excelentes condiciones. Sin embargo, los judíos no podían entender esto, porque lo único que a ellos les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley. Mi alma te alaba, Padre. Esto realza el tremendo contraste entre la obra salvadora de Jesucristo y la religión tradicional, la religión legalista de los judíos. En tanto que ellos discutían y perfilaban lo que constituía trabajo en el séptimo día, imponiendo nuevas cargas sobre los hombres. El verdadero reposo de Dios trajo liberación al hombre. Según el parecer de los judíos, el hombre había sido creado para el día de reposo, pero tal como Cristo nos lo enseña, el día de reposo había sido hecho por causa del hombre. Ahí lo dice en el libro de Marcos 2:27. Lo pueden leer. Al prohibir a este hombre sanado que llevara su lecho, como si estuviera haciendo algo similar al llevar una carga al mercado para venderla, hacían de la ley de Dios una carga que ni aun ellos podrían llevar. Y esto es que debajo de su religiosidad externa se escondía la dureza del corazón del hombre por no permitir que Jesús entrara en sus corazones también. Oh, mi alma te alaba. Ellos tenían la conciencia cauterizada. De otra manera podemos entender su actitud frente a este milagro del Señor. Aleluya. Le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Los judíos encontraron que había sido sanado y comenzaron su peculiar interrogatorio. En ese momento el que había sido paralítico se debió asustar, claro. Y en su respuesta parece que intentaba librarse de cualquier responsabilidad por lo que estaba haciendo y arroja la culpa sobre el Señor Jesucristo. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aleluya, mi alma te alaba. En cualquier caso, independientemente de lo que estuviera pasando por la mente en esos momentos, la respuesta que dio a los judíos ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ellos no tenían. ¿Por cuál de ellos podía decirse, o a cuál de ellos, que ellos habían sanado a un paralítico o a alguna otra persona? No había esa posibilidad, porque ellos no creían en Jesús. Aleluya. Pero este hecho les interesaba. En lugar de preguntar quién había sido sanado, solo se interesaron por saber quién le había mandado a llevar su lecho. Eso era lo único que a ellos les interesaba. No les interesó el milagro que el Señor hizo en la vida de este hombre, conociéndolo ellos mismos. Durante los 38 años que este hombre había estado enfermo, ellos no habían hecho nada por él. Y ahora, en lugar de alegrarse por su sanidad, comenzaron una persecución implacable contra su bienhechor. No se daban cuenta de lo ridículo de su actitud. No veían que al fin y al cabo el único que el hombre estaba llevando era su lecho. Él no estaba vendiendo nada, no estaba haciendo un trabajo. El hombre llevaba el lecho
el cual le había permanecido postrado él por esos 38 años en ese lecho. Oh, mi alma te alaba. Pero en realidad, lo que les movía no era la defensa de la ley de Dios, sino su odio y envidia contra Jesucristo. En esta ocasión vieron una oportunidad para atacarle, porque había mandado a un hombre a que llevara su lecho en el día de reposo. En ese día él había sido sanado, pero cuando más adelante devolvió la vista a un ciego en el día de reposo, entonces el Señor no le mandó llevar nada. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Pero aún así los judíos tampoco estuvieron satisfechos con Jesucristo y también cuestionaban el poder que operaba en Jesús. Decían que no provenía de Dios. Juan 9:16. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice. Aleluya, dice. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La envidia que tenían por el Señor. Oh, mi alma te alaba. Aleluya, mi alma te bendice. Porque como decimos, su problema era que odiaban a Jesús. Así que nada de lo que hicieran les parecía bien. Mi alma te alaba, Padre. Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús. Pero la mayoría de las personas ya habían escuchado acerca de las maravillas que Jesucristo venía haciendo por Jerusalén. Aleluya. Que el Señor estaba realizando, puesto que sus señales habían llegado a ser muy bien conocidas en toda Jerusalén. En este caso, el Señor no se quedó mucho tiempo en el estanque. Él se apartó pronto. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos con seguridad. Es muy probable que estuviera huyendo de la popularidad. Aunque también es posible que quisiera dar la oportunidad a este hombre para afirmarse en sus convicciones al verse obligado a expresarlas sin ayuda de nadie. Mi alma te alaba y te bendice. Después de algún tiempo el Señor Jesucristo halló a este hombre de nuevo en el templo, al paralítico, el hombre que había sido sano. El hecho de que el paralítico no pudiera aún, no supiera quién era Jesucristo, pone en evidencia que había un asunto pendiente. ¿Cómo lo sabemos? El Señor no deja las cosas a medias. Así que nuevamente buscó al paralítico, el que estaba en esta ocasión en el templo. Ahí lo encontró. Quizá había ido allí para dar las gracias a Dios, aunque esto tampoco se nos dice. Pero donde por supuesto ya no iba a estar, sería en aquel estanque en el que había pasado los últimos 38 años. Ahora este paralítico estaba en el templo dándole gracias a Dios. ¿Tú haces lo mismo cuando Dios te hace un milagro? ¿De ahí en adelante vas al templo o te olvidas totalmente de lo que Dios ha hecho por usted? ¿Te olvidas que el Señor te ha sanado? A las personas que ha sanado de coronavirus en estos tiempos, que el Señor les ha provisto los alimentos cuando no han podido trabajar. Si vas al templo a darle las gracias al Señor, oh, mi alma te alaba, Padre. Notemos que nuevamente fue el Señor el que buscó al que había sido paralítico. Su propósito en esta ocasión no era otra, sino de tratar un asunto más importante que el de su sanidad física. No había ninguna evidencia de que este hombre hubiera confiado en Cristo para su salvación, ni tampoco que sus pecados le hubieran sido perdonados. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, pero que el Señor le dijo. El paralítico había sido completamente restablecido desde su perspectiva física. Pero otra cosa muy distinta era su espíritu. Amigo que me oyes, ¿cómo vamos a ver ahora a continuación?
Esto segundo era realmente lo más importante, la vida espiritual que nosotros tenemos. Es más importante para Dios que nuestras sanidades físicas. Así que cuando Jesús volvió a encontrar a este paralítico en el templo, abordó esta cuestión de la siguiente manera: has sido sanado, no peques más para que no venga algo peor contra ti. Estas palabras del Señor nos sorprenden. ¿Qué podía haber peor que pasar 38 años postrado en un lecho? Oh, mi alma te alaba, tirado en el suelo y olvidado por la sociedad. Sin duda es posible encontrar tragedias mayores en un mundo como el que nosotros estamos viviendo, pero no es fácil. ¿Pero a qué se refería el Señor? Pues, indudablemente, tenía que ver con el castigo eterno. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias por tu palabra. La única forma de evitar sería seguir las instrucciones de Jesucristo. Y solo en 3 palabras se las dijo. Le dijo: no peques más. Mi alma te alaba, Señor. Es indudablemente, el Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias más terribles que aleluya, mi alma te alaba, que una dolencia física. Notemos además que las palabras de Jesús, hay algo implícito, un elemento de juicio. Tarde o temprano, todos tendremos que dar cuentas de nuestros hechos. Oh, mi alma te alaba. Como dijo el autor de los Hebreos, en el libro de Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Mi alma te bendice. Guárdanos, Padre. Aquellos que mueran sin que sus pecados hayan sido perdonados se enfrentarán a la condenación de Dios y a una angustia eterna. Oh, mi alma te bendice, que de ninguna manera pueden ser comparables con la peor de las tragedias que esta vida presente podamos llegar a imaginar. Es cierto que no queremos oír estas cosas, pero el Señor Jesucristo advirtió sobre ellos. El Señor Jesucristo nos vino advirtiendo en los 4 evangelios. Algunos pueden pensar que esta es una manera de que nosotros los cristianos pretendemos, aleluya, difundir miedo a la gente y terror a las personas para que busquen a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Por supuesto, estas cosas no deberían nos deberían hacer pensar seriamente en esto. Oh, mi alma te bendice, mi alma te alaba. Ay, aleluya, mi alma te bendice. Aunque nunca una persona se puede convertir a Dios de verdad si lo hace por miedo. No, por miedo una persona no se convierte verdaderamente a Dios. La conversión auténtica solo puede ser por amor a Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Ahora bien, fijémonos que junto a su solemne advertencia, el Señor expuso la única forma posible de librarse de aquello que ha descrito como algo peor. Esta solución es el arrepentimiento, tanto de aquel paralítico como de nosotros mismos. Aleluya, mi alma te alaba. Debemos escuchar esta exhortación del Señor, que es la misma norma divina que también fue expuesta a la mujer adúltera. Oh, aleluya, mi alma te alaba. Él le dijo a la mujer adúltera en Juan 8:11, le dijo: vete, pero no peques más. Y el Señor hoy nos está diciendo, nos sana de nuestra enfermedad, perdona nuestros pecados y nos dice: vete, pero no peques más, no peques más. Eso es lo importante, no pecar más. Vete ya, ya no hay problemas,
pero no peques más. Vete ya te sané, pero no peques más. Vete ya, te perdono del adulterio, pero no peques más. Vete ya, te perdono si has robado, si has hurtado. Vete, pero no peques más. Levántate, te perdono, levanta el caído, pero no peques más. Oh, mi alma te alaba, aleluya. Este arrepentimiento debe ser genuino. Se debe manifestar en un cambio real en nuestras vidas. Por supuesto, también es necesaria la fe en Jesucristo para ser salvos. Esto último ya hemos considerado en otras ocasiones. Oh, mi alma te alaba. En el Evangelio, en Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, mi alma te alaba, Padre. Y en la medida en que avancemos, veremos que esta fe se debe depositar no solo en la persona de Jesucristo, también en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en la sangre preciosa que Él derramó. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre. Por último, debemos abordar otro aspecto importante que desprende de las palabras de Jesucristo. En el caso de este paralítico, da la impresión de que su enfermedad fue un castigo por su proceder. Tal vez tenía algún pecado concreto. Con resultado quedó paralítico. Esto reabre un debate. ¿Es la enfermedad un castigo divino? Esto es algo que frecuentemente se preguntan los que sufren de enfermedades graves. Evidentemente, no todas las enfermedades son fruto del pecado de la persona, del que está enfermo. Porque en ocasiones vemos que quienes se enferman son criaturas inocentes. Sin embargo, en otras ocasiones es la relación muy evidente y vamos a dar unos ejemplos claros de ello. Por ejemplo, son siempre el resultado de formar parte de una raza caída, aunque no nos parezca. El pecado ha traído graves consecuencias para toda la raza humana y aún para la creación en la que vivimos. Romanos 8:20 al 23. Aleluya, desgraciadamente vemos sus resultados con demasiada frecuencia en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Sin embargo, como ya hemos señalado, las palabras que Jesús nos enseña, que hay una solución que puede cambiar nuestro destino final. Pero leamos Romanos 8:20, 23. Mi alma te alaba, oh mi alma te bendice. Mi alma bendice a mi Señor. Abramos las Biblias en el libro de Romanos 8. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Es esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Aleluya, porque toda la vida ha sido caída en la naturaleza humana, en el pecado de Adán y Eva. Mi alma te bendice, Señor. Aleluya. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado cuando supo su nombre. Después de su breve encuentro con Jesús, el que había sido paralítico fue a los judíos para informarles que quien les había sanado era Jesucristo. Nosotros nos preguntamos por qué lo hizo. ¿Cuáles eran sus intenciones? Tal vez quería dar testimonio de él y rendirle su tributo. La palabra de Dios no lo dice. Quizás solo pretendía quedar bien con los judíos. Aleluya, mi alma te alaba. Y librarse definitivamente de las acusaciones que venían contra él por haber cargado su lecho. No podemos saberlo. En cualquier caso, su actitud trajo graves consecuencias a Jesucristo. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús para matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Su confesión sirvió para que se avivara aún más la hostilidad
contra Jesucristo, llegando a una confrontación abierta. Oh, mi alma te alaba. Al terminar este estudio nos quedamos con una sensación un poco extraña. ¿Por qué decidió Jesús sanar a aquel paralítico? Por un lado, el enfermo ni sabía quién era Jesús, ni tampoco esperaba nada de él. Además, una vez sanado, el Señor le tuvo que advertir seriamente que no siguiera viviendo la misma vida que llevaba, la misma manera que llevaba hasta este momento que lo había hecho vivir enfermo. No parecía tener intenciones de cambiar espiritualmente. Y por último, la actitud que adoptó en su trato con los judíos solo sirvió para causarle problemas a Jesucristo. Oh, mi alma te alaba. Ante todo esto nos preguntamos, ¿por qué el Señor lo sanó? ¿Quién vio? ¿Qué vio en él? La respuesta es que lo que movió a Jesús no fue lo que vio en este paralítico, sino su propio carácter. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oh, mi alma te alaba y mi alma te bendice, Padre. Gracias. Oh, mi alma te bendice, Padre. En realidad, esta es la misma razón por la que Jesucristo fue a la cruz por nosotros. Él tuvo misericordia de Job, tuvo misericordia de este hombre. Él es muy compasivo y misericordioso. Y el Señor tiene misericordia de usted y de yo. ¿Estás dispuesto a permitirle a Jesucristo que te sane de cualquier enfermedad que tengas, no solo física, sino espiritual? Porque como te has dado de cuenta, este hombre que tenía 38 años enfermo, más grave que esa enfermedad de esos 38 años era su enfermedad física. Por eso el Señor le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Oh, mi alma te alaba, oh, mi alma te bendice, porque la enfermedad física en ocasiones se puede curar con medicamentos, pero la enfermedad espiritual no. Y más cuando en ocasiones se puede ocultar y no es notoria, porque hay pecados que no se notan. Oh, mi alma te alaba. Pero recuerda que por más que te oculte de las personas para que no te vean pecar, hay alguien que es todopoderoso. Es el Dios que está en los cielos, Jehová de los ejércitos, su Hijo Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo. Señor, muestra. El Espíritu Santo, donde quiera que tú estés, revelará lo que tú estés haciendo. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Te puedes ocultar para que las personas no te vean pecar. Oh, Shemarabasor. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe. Aleluya. Él todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todos lados. Oh, mi alma te bendice. Así que no podrás ocultarte de Él. Permítele que Él te sane de esta enfermedad espiritual, llámese como se llame. Tú la conoces porque es tu pecado oculto, es lo que tú tienes ahí. ¿Te puedes ocultar de Dios? Puedes ocultarle los pecados a tus padres, la homosexualidad que viven, que nadie sabe ni conoce, el lesbianismo, lo corrupto, como te encuentras con tus amigas a escondidas y tus padres no saben. Joven que me oye, sea un hombre o una mujer, Dios te ve que pecas en secreto. Oh, mi alma te alaba. Tal vez sea un adulterio, que te escondes de tu esposa y crees que nadie te está viendo. Y llevas por muchos años ocultando este pecado de tu esposa y de tus hijos. Pero Dios siempre te ha visto pecar. Oh, mi alma te bendice. Tal vez es la fornicación, aquellos jóvenes que se esconden y sus padres no saben.
se esconden en el cuarto, fornican, o en el cuarto de la novia, o en el cuarto del novio, y sus padres están ignorando y no saben que ustedes pecan. Y Dios sí los está viendo desde los cielos. Y la fornicación es pecado y lleva a la condenación. Si se llegan a morir, se van para el infierno. Oh, mi alma te alaba. Tal vez si eres un hechicero, que me oyes a través de este medio, me estás viendo. Si practicas la hechicería y nadie lo sabe, si practicas la hechicería para que tu esposo vuelva, si le haces cosas a tu esposo y él no sabe que para retenerlo, la hechicería te llevará al infierno, mujer que me oyes. Si practicas la brujería, también te llevará al infierno. Si practicas la santería, te llevará al infierno. Si practicas el vudú, te llevará al infierno. Oh, mi alma te alaba, Padre. Si eres un sortilero, si echas suertes, si juegas con los dados, si juegas con los naipes, si echas suertes, si juegas dinero, si juegas rifas, eso te llevará al infierno, tú que me oyes. Si eres un encantador, si visitas los encantadores para que te lean el tabaco, los adivinos, oh, mi alma te alaba, Padre, eso te llevará al infierno. Junto con el adivino, el hechicero, el agorero, irá al infierno. Pero los que practican tales cosas, dice la Biblia, que son dignos de muerte también. Oh, mi alma te alaba. Si tienes pleitos y te dice llamar cristiano y en tu corazón no perdonas a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, al vecino, si peleas contra el vecino, si tienes pleito y contiendas, siendo cristiano aún, eso te llevará al infierno, porque allá no entrarán esas personas que pleitean. Oh, mi alma te alaba. Si tienes contiendas, si hablas mentiras y haces engaño, tampoco heredarás el reino de los cielos. Irás al infierno si eres mentiroso, si te llegan a cobrar y dices que no estás. Le dices a tus hijos que digan que no estás, eres un mentiroso también. Irás al infierno. Oh, mi alma te alaba, Padre. Si tienes odios guardados, tienes odios ahí, tienes rencillas, odio dentro de tu corazón contra un amigo, contra tu padre, contra tu mamá, contra tu vecino, el odio tampoco irás al cielo si no sacas eso de ahí. Si no le entregas eso a Jesucristo, esos pecados ocultos que no se ven, oh, mi alma te alaba. Si eres chismosa o chismoso, si todo lo cuentas, si te andas entremetiendo en la vida ajena, averiguando los chismes de los demás y metiendo a la gente de boca en boca, haciendo para que peleen, menos irás al reino de los cielos. Así te llames cristiano, tú que me oyes. Oh, mi alma te alaba. Si tienes envidia de los demás y celos, tampoco. Oh, mi alma te alaba. Deja que Jesús te sane de todo esto. Deja que Jesús entre a tu vida. Como aquel hombre que llevaba 38 años. Si llevas 38 años siendo una chismosa, entréguele eso al Señor y Él te va a perdonar. Parece, mire, una cosa insignificante ser chismoso, pero los chismosos no irán al reino de los cielos. Los mentirosos tampoco. Oh, mi alma te alaba. Deja que Jesús te sane y permítele que Él también te salve en esta tarde. Deja que el Señor te salve y puedas empezar hoy mismo a ser parte de los hijos de Dios que están en el cielo y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Oh, mi alma te alaba. Vamos, pecador, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Pidámosle al Señor misericordia por nosotros, por la humanidad. Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, gracias. Perdónanos, Señor, si todas estas cosas que nombramos aquí, alguno de nosotros, de los oyentes, Señor, tenemos algo de eso. Señor, libértanos. En esta tarde te entregamos, Dios mío. En tus manos ponemos, Señor, nuestras debilidades, nuestros problemas, oh Señor, los pecados ocultos, para que tú, Señor, los libres de ellos, Señor. Te los entregamos en el nombre de Jesús. Haznos libres, oh Dios mío, de la maldad, del odio, del rencor, de la mentira, del chisme, de la brujería. Oh Señor, el adulterio, la fornicación, la magia negra, la magia blanca. Oh Dios mío, todo lo que llame pecado, lesbianismo, homosexualidad. Padre, en el nombre de Jesús ponemos eso en tus manos.
Te damos gracias, Señor. Líbranos del mal, Señor. Y en esta tarde, si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo, levante su mano y diga: Dios mío, repita estas palabras conmigo: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado. Entra a mi vida, ven a mi vida, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te acepto como Señor y Salvador. Te recibo en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en tu libro santo y nunca lo borres de allá. Gracias, Padre. Dios les bendiga a todos los oyentes. Le damos a Dios gracias por su palabra. Y una vez más, nos veremos en otra oportunidad, en otro programa de Momentos de Reflexión. Dios continúe bendiciendo a su familia, a sus hijos. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.